La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Pues la verdad que el proyecto de Garbanzo fue bastante fructífero en el sentido de que se consiguió sacar usos de garbanzo que la gente no era capaz de imaginar. Es decir, que podemos beber el garbanzo, podemos tomárnoslo como si fuera un yogur casi, porque se obtiene una bebida, se fermenta. Podríamos hacer hasta incluso análogos de queso, es decir, momentos de consumo de queso a base de garbanzo en torno al 100%. Y bueno, y luego lo presentamos también a partir de este crujiente de garbanzo patentado. Lo hemos incorporado en chocolate, que también hubo una colaboración con una empresa. Luego también lo hemos presentado en forma de barritas, como si fueran las barritas energéticas. En el desayuno en forma escarchada, recubierto de chocolate, recubierto en otros sabores y bueno. El garbanzo tiene una cantidad de posibilidades increíbles, ¿no? Increíbles, hasta incluso, bueno, hemos hecho churros de garbanzo, panes de garbanzo, de todo. Qué bien suena o del yogur de garbanzos, ¿no? Yogur de garbanzo. Suena muy bien. Such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Javier, buenos días. Pues mira, un poco aturdido. ¿Aturdido? Aturdido porque a mi aturdimiento crónico he añadido, no sé si, bueno, si habrás visto, ¿no? Llevamos 3 semanas así en la radio. Sí. En la radio, como sabes, hay 2 ascensores. Sí. Y uno de ellos... Ahí, el ataúd. El ataúd. Oh, sí. Uno de ellos, desde hace 3 o 4 semanas, parece que están trasladando cosas y para no dañar las paredes han forrado con paneles negros de madera, ¿no? Sí, sí. Y el resultado es exactamente... Lo que debe ser lo más aproximado. O más cercano a un ataúd. Y entonces yo todos los domingos... además me viene ese como si fuera una premonición siempre, o sea, me podía venir el otro que es tan alegre, ¿no? Y que tiene tantos numeritos y tal, es tan entretenido. El otro es que cuando te das cuenta ya estás en el 8º piso, ¿no? Y entonces yo lo que hago es que meto el brazo en el ataúd, le doy a 8º, a cualquier piso para que suba y pido el otro. Porque si no sube, no, te insiste, ¿no? O sea, si no, empieza y te insiste, no, al ataúd. Te van a detener. Y entonces ya, me lo explicó el vigilante. Dije, no, denle usted. Y digo, vale, pues esa fue una idea. Entonces meto el brazo, lo subo y entonces pido el otro. Pero hoy ya venía yo por la calle diciendo, me va a tocar el ataúd. Me va a tocar el ataúd porque parece... porque ningún día de estas 4 semanas me ha tocado otro, y ya me empieza a molestar, ¿no? Parece que me lo tienen preparado. Digo, ¿esto es una broma de equipo o qué? Me va a tocar en ataúd. Y he pensado, si me toca en ataúd, lo cojo. Ya está. Hago un ejercicio de valentía y lo cojo.
Y lo he cogido. Y he pasado un miedo. Es que se pasa. No llegaba a... Además, en algún momento he tenido la impresión de que se había parado, porque como no ves los numeritos, está tapada el visor de los numeritos. Claro, para la gente que nos escucha, realmente, bueno, los que trabajan aquí, los compañeros lo saben, es un ascensor absolutamente forrado de madera negra. Negra, pero negra como la pez. El techo, todo. Negra como el alma, como la pez. Y entonces es una experiencia funeraria tremenda, ¿no? Y entonces me he arrepentido tanto, porque no llegaba en octavo, no llegaba. Y yo, como es un ascensor muy silencioso, digo, ¿se habrá parado? Pues ya si se para, me da un infarto. Claro, hago ya, he salido respirando y he pensado, joder, lo que es importante... en la decoración, claro, porque esta cosa que hemos dado tan poca importancia siempre, ¿no? Es decir, el mismo hueco, el mismo espacio, todo igual. Le pones unos espejos, unas luces bonitas, unos visores que te dicen en qué piso vas y tal, y vas encantado de la vida. Porque estoy pensando que igual en los ataúdes se podían poner unos números del 1 al 8 para que el muerto piense que puede subir. No he pensado eso, pero he pensado que también los ataúdes, ¿por qué no se hacen tan fúnebres por dentro? Sí. Claro, porque es que, o sea, el mismo espacio. Y en uno vas tranquilo, relajado, no te puede pasar nada en ese espacio, y en otro es una experiencia misma de la muerte. Y entonces me ha venido a la memoria esto que cuando yo... o sea, tú te puedes imaginar que la palabra interiorismo entró en mi vida muy tarde, ¿no? O sea, por el que nací, la palabra interiorismo o... Mis padres todavía no manejan eso. Claro, o arquitectura de interiores, escaparatista no, esto, ¿no? ¿Cómo se llama? El decorador, ¿no? Pues en mi vida entró muy tarde porque bastante teníamos con comer, ¿no? Pero cuando se casó mi hermana mayor, que ya falleció, la pobre, ya eran unos años así un poco de desarrollismo y tal, eran como unos principios. Entonces resulta que un amigo de no sé quién, de un amigo, era decorador de interiores, ¿no? Y entonces ella se iba a vivir a un piso muy modesto, muy pequeño y tal, que para empezar, que se habían alquilado o comprado, no sé. Y entonces esto consiguieron como favor que este personaje mítico, al que se llegaba después de una cadena de no sé cuántas personas, fuera a ver el piso y les echara una mano para ver cómo decorarlo para que pareciera más grande, porque esta es una de las cosas que decían. Dice, no, parece más grande de lo que, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y entonces, claro, era un notición que un decorador, que era, en fin, en nuestras vidas eso era una banalidad. O sea, alguien que te va a arreglar. Porque no solamente era una banalidad, sino que además la gente lo recibía como con cierto complejo de inferioridad o de superioridad, depende, porque decía, a mí alguien me tiene que decir cómo es mi casa, yo ya sé cómo quiero que sea mi casa. No, pero luego se convirtió en lo contrario. Si tenías interioristas que habías llegado. No, pero eso mucho más tarde. Sí, más tarde. Mucho más tarde, porque veías que usaban interioristas hasta las personas cultas, ¿no? Pero entonces había una cosa que a mí me van a tener que decir... ¿Dónde poner el armario? ¿Dónde pongo yo el armario o en la cerámica de Lladó? Que en la cerámica de Lladó ya sé que va encima de la radio, de la tele. Bueno, y era como una cosa, como algo insultante, ¿no? Pero ya... cuando se casó mi madre, ya ahí empezaba a abrirse un poco, tal. Bueno, el caso es que y yo, claro, fui a ver y no olvidaré nunca al decorador entrando en la casa. Primero, el decorador llevaba un cuello de cisne, que entonces era también una revolución. Una revolución. El jersey de cuello alto, sí. Llamado de cisne, desde la cursinería, era una revolución. Entonces era un personaje que llevaba un cuello de cisne negro, así que lo hacía muy existencialista. Como Steve Jobs, hombre, él vendía distinción. Él vendía distinción. Y una cazadora muy de los años 60, que no llegaba a ser una bomber, porque era más elegante, pero de cremallera. Y en la cremallera en aquellos años era tecnología punta también. O
sea, que decir que la entrada de la cremallera en nuestras vidas, tú la recordarás. No, yo no la recuerdo. Yo siempre he vivido con cremallera. ¿Tú has vivido siempre no sabía que había un antes y un después de la cremallera. Ah, ¿tú crees que la cremallera existe desde la prehistoria? En el Neolítico ya había. No, pues la cremallera se inventó. Vale, gracias. Se inventó. Y entonces hubo un momento en el que bueno, me estaba inventado mucho antes, pero tú ten en cuenta que estamos hablando de la España, de la autarquía, que a lo mejor las cremalleras venían de fuera. La cremallera existía ya, pero era una rareza. Entonces, cuando la cremallera entra en la vida cotidiana, es como si entrara a Internet, es tecnología punta, ¿no? En gusto que daba, ¿no? Bueno, y entonces ese hombre llevaba una cazadora muy elegante, era un poco de aspecto, ya te digo, de una estética de existencialista, ¿no? No llevaba barba, sin embargo, porque los existencialistas no, iba muy bien arriba. Y entonces ese hombre entró con un gesto de superioridad, ¿no? En la casa, que la casa pobre era nada, yo creo que era un salón y una habitación, una casa muy pequeñita, ¿no? Y entonces lo primero que dijo es, esta casa tiene muy poca luz, que yo, para mis adentros, pensé, ojo, igual yo sirvo para decorador, porque me he dado cuenta antes que... Yo que la casa tenía poca luz, me di cuenta, ya lo sabía yo, y pensé, oye, igual sirvo para algo, ¿no? Y luego dio una vuelta por la casa y solamente pronunció 2 palabras, que eran apliques y luz indirecta. Entonces, 3, 4, no, 3, aplique, luz indirecta, 3 palabras. Entonces iba diciendo, decía, aquí hay, esta casa es muy oscura, aquí hay que poner un aplique, aquí hay que poner un aplique, había que poner aplique en todos lados. Y aquí hay que poner una luz indirecta, y aquí hay que poner una luz indirecta. Y entonces, claro, se pusieron de moda los apliques y las luces indirectas, porque hasta entonces en todas las casas había una bombilla de 40 vatios en el techo, con una lámpara, a lo mejor, de tela hecha, o de ganchillo, hecha por la tía Pepi, y entonces de repente entraron 2 conceptos en nuestra vida que eran brutales, que era el aplique y la luz indirecta, que denotaban elegancia. Yeah. Luego, claro, cuando yo fui por primera vez a una discoteca, vi que era el mundo de la discoteca, en aplique y en luz indirecta era la discoteca. ¿Pero qué hicisteis? ¿Apliques y luces indirectas? Mi hermana llenó la casa de apliques y de luces indirectas. Claro, allí no se veía nada, que en el periódico te tenías que poner debajo de un aplique. Pero a su vez era una luz indirecta. Pero era la moda, ¿qué vamos a hacer? Oye, entonces he pensado eso, que lo importante es que un espacio pequeño, la diferencia entre que esté decorado o no esté decorado. No, pero me hace pensar el interiorismo de los ataúdes, ¿no? Yo ya te he contado una vez que en San Agustín, donde está el cementerio más antiguo de Florida, donde están muchos conquistadores españoles, ponían un agujerito con una cadena, la cadena daba una campanilla y si el muerto, por lo que sea, no estaba del todo muerto, podía tirar de la campanilla, sabían que estaba vivo. Claro. Oye, que pongan un número para subir, ¿no? Del 1 al 8, unos espejos también en el ataúd, ¿no? Para que ahora, haya más espacio, alguna luz indirecta. Alguna luz indirecta. Sí. Yo no sé si además este ascensor de láser tiene cámara, para en el caso de que ocurra un accidente, todo lo tienen, ¿no? Porque yo a veces cuando ha habido una violación en un ascensor se ven imágenes o sea que es muy tranquilizador porque te están viendo, te puedes dirigir a alguien, ¿no? Bueno, ahora está tapado por la madera. Bueno, sí, claro, menos mal que hay 2 ascensores. Yo si hubiera uno, subía a pie los 8 pisos. Porque hoy ha sido una experiencia existencial. El interiorismo de los ascensores. Alucinante. Había una escena muy divertida en Los Soprano, donde Poli, el mafioso, se pensaba que un interiorista era alguien que trabajaba para el Ministerio del Interior y casi mataba a la persona equivocada. Oye, los contrastes de los que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Hay un artículo buenísimo, una columna preciosa de Manuel Vicento y en El País, en el que habla del contraste entre la belleza y la tristeza. Ay, no he visto. Con la llegada del verano. Que tiene que ver con lo que hablamos nosotros, ¿no? De la unión de contrarios, ¿no? Sí, en este caso es la belleza de la noche de San Juan, que para Manuel además significa mucho, claro. Por sus orígenes y por su pasión por el mar también, ¿no? Y la tristeza que siente mirando
a su vida en el espejo retrovisor, ¿no? Claro, porque además, como voy a hacer un chiste malo, ¿no? Pero como en las hogueras, claro, en sentido de la primavera es el renacer, y entonces en las hogueras se queman lo viejo. Se queman lo viejo. Claro, en una de esas, el que se tiene que quemar es uno a sí mismo, ¿no? Sí, desde luego. No, pero tú hablabas la semana pasada de cómo, incluso paseando por la Gran Vía, que es un lugar que frecuentamos y que casi ya no observamos, puedes detectar la belleza de la mañana con la luz iluminando la cúpula de algunos edificios, pero giras un poquito la cabeza y hay una persona durmiendo en la calle. Una familia, esta familia que lleva ahí no sé cuántos años ya durmiendo. Sí, es esa. Eso comentábamos, que madurar en cierto modo consiste en asumir que la vida es una pura contradicción, ¿no? Y que en lo bello. Y luego, cuando me iba después de la radio, me acordé de un verso de Rilke que decía algo así como que quizá la belleza no es más que ese grado de lo terrible que todavía soportamos, ¿no? Y que es un verso que te pone los pelos de punta, ¿no? Y entonces es verdad que en lo terrible, o sea, que hay veces que basta que a una cosa la giremos un poquito para... Mira, esto en mi colegio había 2 hermanos que eran muy parecidos, pero muy parecidos, y sin embargo uno era guapísimo y otro feísimo. Y era porque en uno había simplemente, como si la luz le hubiera dado de otro modo, como está, decir que lo horrible... Bueno, y de hecho, en literatura solemos decir que el terror y la risa forman parte, o sea, son las 2 caras de la misma moneda, que hay veces que estás leyendo un relato y dices, ¿esto es de terror o de risa? ¿Me debo reír? ¿Me debo asustar? ¿No? Y en la vida es así, la vida es esa confusión y esa... Y eso lo comentábamos a propósito de la política, de la vida cotidiana, de muchas cosas. Y pensaba yo luego eso, que quizá madurar consista en ser capaz de vivir en esa contradicción, en una especie de disonancia cognitiva permanente, y aceptarlo. Y sobrevivir. Y a raíz de esa conversación alguien te mandó un poema. Pues sí, un amigo me mandó un poema estupendo de Lola Mascarell que yo no conocía. ¿Lo quieres leer tú? No, léelo tú. Que habla un poco de esto, ¿no? Y que dice así, es muy breve, ¿eh? Nos conforman pequeños rituales y en ellos encontramos una forma de amparo frente al peso de los días que pasan. Pequeños rituales matutinos, la crema sobre el rostro, el desayuno, nuestros ojos buscando en el espejo restos de juventud. Nada nos salva como salva el rumor de la costumbre. Repetir es volver, regresar a ese círculo de luz y oscuridad con que nos conformamos. De luz y oscuridad con que nos conformamos. ¿No ves? Pues aquí habla cómo la rutina está continuamente interrumpida por la noticia, o sea, que es tan importante en la vida, es tan importante en la rutina, saber que hasta ahora está, como en la ruptura de la rutina, la novedad. Por eso están las vacaciones, los viajes, no que sé. Y decíamos esto a propósito del protocolo de los Reyes, por ejemplo, que decíamos, qué curioso es que lo más importante del protocolo es cuando se rompe el protocolo. Este momento en el que es contradictorio, ¿no? Porque en la ruptura del protocolo debería ser una desgracia y sin embargo es una alegría. Y la reina rompió el protocolo y se acercó a la gente a saludarla, ¿no? Entonces, esta contradicción de que lo mejor del protocolo sea su ruptura, ¿no? Pero la ruptura del protocolo ya es tan habitual que ya no es una ruptura del protocolo, porque forma parte del protocolo. Claro, pero se sigue diciendo que se rompe, seguramente forma parte del guión, pero de cara a la galería y en lo que tiene esto de representación, se vende como
el rey rompió el protocolo y se acercó a saludar a la gente. Entonces ves al rey que llega a donde está la gente, protegido por sus guardaespaldas que están mirando aquí, porque son momentos, me imagino, hace campechano, peligrosos, y ahí es donde da la mano, se saca selfies o lo que sea. Pero dices, pero bueno, ¿cómo es posible que lo mejor del protocolo sea la ruptura del protocolo? Es como tú estás comiendo una sopa y encuentras una mosca que rompe el protocolo, ¿no? Y dices, esto es lo mejor. Lo mejor del protocolo, lo mejor de la sopa ha sido una mosca porque ha roto el protocolo, ¿no? Bueno, no en todas partes sirve, pero es cierto. Y me parece que en la Casa Real nos estaba escuchando porque esta semana ha habido una ruptura brutal del protocolo, ¿no? Sí. Que ha sido, en fin, las niñas, bueno, las niñas, las chicas, las jóvenes, sí, para nosotros niñas, ¿no? Yo creo que para nosotros son tan jovencitas. Y entonces ha sido increíble porque tú estabas viendo la televisión y de repente medio dormido y de repente se oía papá, mamá. No sé si se pudiera poner el corte ese, porque dura un minuto. Lo hemos puesto varias veces, pero lo buscamos y lo ponemos. Majestad. Entonces, pero es que me llamó mucho la atención, bueno, porque además los telediarios las frases eran: el protocolo saltó por los aires, como si les hubieran puesto una bomba. Sí, tampoco era para tanto. Escúchame. Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Perdón por colarnos, que llevamos escrito perdón por colarnos. Claro, ¿no? Claro. Y luego además habíamos visto a la reina que iba haciendo un gesto así de ponerse el dedo en el labio para que nadie se enterara y tal. Bueno, fue una ruptura del protocolo o estaba en el protocolo. Quiero decir, pero esta ruptura del protocolo, aceptemos, como obra de teatro que tiene, como representación que tiene estas cosas, ¿no? Aceptemos que es una ruptura del protocolo, pero resulta que ha sido una noticia. Quiero decir, porque era una noticia, porque de repente lo íntimo, lo familiar, entraba en lo público. Quiero decir, en aquella escena de señores y señoras vestidos, que iban vestidos, aquellas cuberterías, aquellos platos, aquellas copas, toda aquella ceremonia, de repente, dos niñas, no digo en el mejor sentido de las palabras, porque para mí, o dos jóvenes, dos casi adolescentes, ¿no? Se levantan de la mesa. Claro, si te llegas a levantar tú, enseguida hay un francotirador que te abate y dices, ¿esto qué va a hacer? No, pero ya se suponía que estas no iban a matar al padre, que es lo que tiene que hacer todo hijo, que se precie, ¿no? Han leído poco entonces. No han ido a Sartre. Bueno, el caso es que se levantan sin que ningún miembro de la seguridad las obligue a permanecer sentadas, se dirigen a un micrófono colocado ad hoc y dicen: papá, mamá. Y dice, ostras, ¿por qué impresionaba tanto esto, no? Porque yo no sé si cuando tú eras pequeño, en mi colegio había dos clases de niños: los que decían, cuando hablaban de sus padres, mi padre o mi madre, y los que decían mi papá y mi mamá. Sí. Y los que decían mi papá y mi mamá eran como pijos, o hijos únicos. Yo no he conocido a ningún niño en mi colegio que dijera mi papá y mi mamá. Pues en mi colegio, yo creo que porque había un internado que venían de Latinoamérica. En Latinoamérica ya sabes que es muy frecuente, sí. Ellos dicen mi papá, no sé en todos los países, pero en México dicen mi papá, mi mamá, en Venezuela dicen mi papá, mi mamá. Yo creo en toda Latinoamérica. Pero entre nosotros, mi papá o mi mamá eran palabras como reservadas a lo íntimo, ¿no? Entonces cuando uno hablaba de sus padres decía mi padre, mi madre, ¿no? Entonces ellas podrían haber dicho queridos padres. Nosotros cuando escribíamos cartas, cuando estábamos fuera, por lo que fuera, y escribíamos cartas a casa, que entonces escribían cartas, decíamos queridos padres y hermanos, no decíamos queridos papá y mamá, pese a que en casa les llamábamos papá y mamá. Pero la carta tiene algo de documento
oficial, no sé. Y yo siempre recuerdo las cartas, queridos padres y hermanos. No, las cartas eran públicas, entonces tenían que ser más formales. Claro, más formales. Y entonces fue un poco brutal esta introducción de las princesas, ¿no? De las infantas, que papá, mamá, fue... claro, todo estudiadísimo, porque esto debió de, como esto en las clases medias, nos conmueve muchísimo, ¿no? Pero era un poco como cuando un futbolista interrumpe un partido de fútbol y saca un anillo del bolsillo y hace la pedida. Ay, calla. Incómodo de ver, ¿no? Es incómodo de ver. Es incómodo. A mí me incomodaba, me incomodaba esto porque me parecía que estaban mostrando algo muy íntimo, o sea que en la ruptura del protocolo, que quizás rompieron demasiado el protocolo, ¿no? Estaba pensando que en Estados Unidos, cuando preguntas a alguien por sus padres, le preguntas por la palabra, padre o madre, ¿no? Father o mother, pero cuando te responden para hablar de sus padres, ellos suelen usar papá y mamá. Mami. Sí. ¿Sí? Mami, dad. O sea, tú no les preguntas por su papá, pero tú les preguntas por su father, sí, y él te responde por su mamá. Sí, habitualmente sí. Ah, qué curioso esto, ¿no? Sí. Y en cambio, cultura latinoamericana siempre hablan de mi papá y mi mamá, nosotros no. Pero yo creo que más cuando tú eras pequeño se usaba, porque yo lo he escuchado a mi abuela usarlo con su madre, referirse a ella como madre. Bueno, sí. Madre, póngase usted aquí. No, claro, esto hace 2 generaciones, los hijos, sobre todo en el medio rural, y en el medio rural seguramente todavía en algunos sitios funciona, los hijos hablaban de usted a sus padres y no utilizaban mamá, papá, utilizaban madre y padre, sí. Esto en el medio rural hace 2 generaciones ocurría, ¿no? Pero aquí fue una cosa. Y luego hubo en la intervención hubo también otra cosa que a mí me impresionó, porque daba como transmitía un sentimiento de soledad brutal, ¿no? Y es que ellas decían, es que no me acuerdo cómo eran las frases exactas, pero decían gracias por lo que nos habéis enseñado, y hablaban de nosotros 4. Se referían a los 4, es decir, a los padres y a ellas 2, como si solamente fueran ellos, o sea, fueran los abuelos, los primos, y eso transmitía, en una cosa que duró menos de 1 minuto, la verdad es que estaba cargada, estaba cargada de sentimentalismo. ¿Pero lo viste en directo? Varias veces. No, en directo no. O bien a usted en el diario. En directo no. No, lo que pasa es que me despertó porque yo estaba echando una cabezada después de comer con el Tenedía, y de repente oigo una voz papá, mamá, como de niña diciendo papá, mamá, y creía que estaba soñando. Y digo, ostras, ¿qué pasa aquí, no? O sea, es un acto público, además de una solemnidad brutal, en la que entra eso como un punzón entre la carne y la uña, ¿no? Era conmovedor, pero no sabía si te gustaba o si te debía gustar o no. Claro, es que aquí la clave, y la palabra clave es protocolo. ¿Hasta qué punto es una ruptura? Lo que dices tú, se me está viniendo a la cabeza esa famosa fotografía en blanco y negro de John Fitzgerald Kennedy en el despacho oval, en su mesa, y debajo de la mesa está John Kennedy, su hijo pequeñito, que ha ido gateando y se ha metido debajo. Esto es una ruptura del protocolo, pero es distinto. Claro, es involuntaria, claro, es natural, es real. Claro, es distinto. Es que eso no es una ruptura. Esto estaba súper estudiado. O sea, quiero decir, lo de las infantas. Esto era una obra de teatro, dirigida... Bueno, todo en la monarquía es una obra de teatro. Todo era una obra de teatro, donde todo estaba súper medido, y con esto vamos a conmover. ¿Cómo va, por cierto, según lo contemplas, el personaje principal de la obra? ¿Cómo le estás viendo? ¿A quién te refieres? ¿Al emérito? Al rey. Al rey. Pues, hombre, yo no, la verdad es que no tengo opinión. No tengo opinión, no son... Bien, no ¿sabes lo que me molesta? Porque los reyes, lógicamente, tienen poca presencia, porque su función es esa, porque claro, cuando tengan mucha presencia, pues ya se convierten entran
esa neutralidad, esa tanto. Los reyes, la monarquía tiene que estar revestida de distancia y de tal para que cumpla la función que supone que debe cumplir, ¿no? A mí lo que no sé, lo que me molesta un poco es que hemos vuelto un poco al vicio que teníamos con el padre, ¿no? Es decir, del padre jamás se pudo decir nada que pudiera acercarse a la crítica, y ya ves tú cómo nos salió, ¿no? Y ahora pasa igual, yo veo programas de televisión, que cualquier crítica que hagas de la monarquía o de la reina o de las princesas o de este acto, etc., es como un poco un aguafiestas. Mira, ya viene este aguafiestas y tal, como tranquilos que estábamos, con lo bien que lo están haciendo, que yo no sé por qué lo están haciendo bien, porque no tengo criterio. Comparado con lo que hacía. Hombre, claro que comparado con eso, lo hace cualquiera, lo hago bien yo, ¿no? Sí, pero yo el otro día, por ejemplo, también vi una información sobre cómo había sido la jornada del rey, no sé si el día antes o el día después de la celebración. Creo que habían ido al Palacio Real y entonces rompieron el protocolo y se hicieron fotos con la gente que lo estaba visitando. Esto es una ruptura de protocolo programada, por supuesto, para que luego, porque había cámaras filmando cómo rompían el protocolo. Claro. Y luego por la tarde fue a Alemania al fútbol. Entonces, claro, visto desde la perspectiva de clase media, que es la que llevamos encima de nacimiento, es, pues vaya día, ¿no? Sí. Vaya agenda de trabajo más particular. Tienes que ir a sacarte fotos al Palacio Real y luego tengo que ir al fútbol. Sí. No. Ya no es obligan a ir a los toros. No sé. Pero bueno, lo importante, que tenemos que acostumbrarnos a convivir con las cosas de signo contrario. Con la belleza está impregnada de fealdad, la fealdad está impregnada de belleza. O alto es bajo, o bajo es alto, o izquierda es derecha, o derecha es izquierda, tal. Y entonces esto es madurar en la vida, pero lo que pasa es que maduras muy tarde, ¿no? Maduras cuando ya estás pasado. Y es verdad, todo. Fíjate, las hogueras de esta noche, ¿no? Las hogueras de esta noche son hermosas porque arrancan lo nuevo, pero son tristes porque se quema lo viejo, ¿no? Se quema lo inservible. Entonces esa es un buen ejemplo, ¿no? De cómo lo decía Manuel, y son bonitas porque significa la llegada de un tiempo nuevo, de una noche corta y de unos días largos y del verano, pero son tristes porque te recuerdan los veranos que ya nunca serán. Claro, porque en esas hogueras de la playa y tal, has ido quemando tu propia vida, ¿no? Seguramente desde la perspectiva de Manuel, que habrá vivido muchas de esas hogueras, ¿no? Vistas en perspectivas, en cada una de ellas habrá ido quemando parte de su vida. Que por cierto, estoy muy contento porque el libro de Manuel va muy bien, ¿sabes? Sí. Sí, va muy bien. Me alegro muchísimo. Va muy bien. Oye, esta semana se ha publicado un estudio según el cual los jóvenes españoles de hasta 35 años son los que se sienten afectivamente más cerca de sus padres de toda la Unión Europea. Claro, yo cuando leí este titular también pensaba, es que no sé si se refiere al hecho de que viven con sus padres. Entonces, claro, como viven tanto con sus padres porque no tienen posibilidad de futuro, más remedio, pues entonces efectivamente también se crea un vínculo, lo cual es un dato positivo porque significa que la convivencia no significa ruptura, sino que la convivencia significa afecto. En ese sentido está bien. Es un estudio del Observatorio Social de la Caixa que alerta de que el llamado modelo familista provoca una mayor dependencia en las nuevas generaciones que les puede llevar a una mayor vulnerabilidad en comparación con países europeos con recursos para la emancipación consolidados. Da que pensar también esto, ¿eh? Claro, y un poco la intervención de las infantas en otro día era un poco esto, ¿no? Un poco, porque ese papá, mamá, que las mostraba un poco aniñadas, pues ves que había una unión ahí realmente familiar. Y eso yo creo que es muy de España, que puede estar potenciando el hecho de que la gente no se pueda independizar porque no puede pagar una casa. Pero yo creo que, aparte de eso, es que si nosotros nos comparamos, tú lo conoces muy bien, con Estados Unidos, es que en Estados Unidos a los 18 años se van y no vuelven.
No solo no vuelven, los padres remodelan la habitación del hijo enseguida y la convierten en un cuarto para otra cosa. Enseguida, aquí se van los hijos y dicen, bueno, voy a dejar la habitación por si vuelve, por si no sé qué, quizá con esperanza incluso de que vuelva. Y hemos comentado muchas veces esta escena que aparece en las películas americanas, que es un matrimonio que va por una autopista porque estaba viajando y de repente él dice, mis padres viven cerca de aquí. Vamos a saludarnos, y de ella van y van a saludarnos y van a ver y los dos ancianos reciben a su hijo como un extraño, ¿no? Que porque ya se fue hace muchos años, cambió de estado y tal. Y este modelo, vamos a ver, a mí no me gusta, porque yo creo que la familia es una fuente de seguridad y de acogimiento, ¿no? Otra cosa es que no te puedas ir de la familia porque no tienes dónde ir, ¿no? O porque no hayas logrado la madurez mental suficiente para irte. Porque yo creo que para volver se tienen que ir, los hijos vuelven, pero se tienen que ir primero, ¿no? Tienen que matar a los padres. Entonces, que nosotros creo que tenemos esa fortuna de que hay lazos que en cierto modo también son novedosos, porque verás, yo con mis padres tenía muy pocas cosas en común, pero muy pocas cosas en común, muy pocas. Quiero decir, yo con mi padre no me podía ir al cine. Quiero decir, yo era un marciano para mis padres y mis padres son unos marcianos para mí. En cambio, yo veo yo con mis hijos tengo temas de que hablar, tengo temas comunes, nos gustan cosas y si hay una exposición interesante, pues mi hijo mayor me dice, hay una exposición interesante, y mi hijo pequeño me habla de una serie que ha visto que me recomienda, y quiero decir que no somos extraños, pero yo estaba en mi generación, y quizá en la tuya también, el primer objetivo era irse de casa. El primer objetivo era irse de casa, primero para vivir tu vida, porque tenías la sensación de que aquella no era tu vida, porque tus padres eran marcianos. Además, es la generación, además de la ruptura, porque muchos de estos padres habían estado de acuerdo con la dictadura de Franco, eran franquistas, y tú ya vivías en otro mundo y tal. Quiero decir que eso tenía algo de saludable también, porque a quererte ir tiene algo de saludable, ¿no? Pero yo creo que es más saludable que entre los padres y los hijos, pese a diferencia de edad, haya cosas en común, ¿no? Tengas libros que puedan recomendarte o recomendarles, películas, en fin. Pues sabes que, sin embargo, en mi generación yo creo que es más fácil que yo tenga cosas en común con mis padres que con mis hijas. Y nunca pensé que diría esto, pero es que es así. Porque yo crecí compartiendo un entretenimiento con mis padres. Esto lo hablaba ayer, de hecho, con Paqui, porque surgió una cosa que estábamos haciendo en el programa de ayer y surgió el nombre de Typical. Sí. Typical. Y entonces hay gente en el programa que tiene entre 20 y 30 años que no sabe quiénes son Typical, porque nunca ha oído hablar de ellos. Sí. Tampoco pertenecen a mi generación, pero yo sabía quiénes eran porque salían en la misma televisión que veían mis padres y la veíamos juntos. Sí. Ahora, sin embargo, la generación siguiente a la mía se entretiene de una manera distinta y absolutamente individual, con lo cual yo no puedo compartir con ellos referentes culturales, por ejemplo. Referentes populares más que culturales. Pero a mí me cuesta creer que tú tengas más puentes de comunicación con tus padres que con tus hijas. No de comunicación, de referencia. Bueno, de referencia sí, pero quiero decir que tú has sido, si serás todavía, tú has jugado a videojuegos. Sí. Quiero decir, y una de tus hijas tiene que ver con ese mundo profesional, ¿no? Y seguramente te recomendará, oye, papá, este videojuego... Sí. No, esto es verdad, pero hay muchos personajes que forman parte de mi imaginario. Que no están en el suyo. Que ellas no conocen. Sin embargo, yo creo que conozco a todos los personajes que forman parte del imaginario de mis padres. Bueno, pero en ese sentido tú serías un puente, quiero decir que serías un puente entre las dos generaciones, ¿no? Sí, pero hay un cambio. Yo creo que soy la última generación que conoce
la manera en la que sus padres se entretenían. Porque había tan pocas fuentes de entretenimiento que las compartían. Ya te entiendo. Claro, sí, porque había pocas fuentes. Claro, si te refieres a productos culturales, digamos, de usar y tirar, o muy pasajeros, en fin, que fue el programa, yo qué sé, había un programa en la televisión el sábado, que los sábados por la noche, que actuaban unos austriacos, que se llama no sé qué y su perrita Marinín. ¿Cómo eran? No sé, bueno, que hacían un programa era un Franz, ¿cómo eran estos? Me suena muy remotamente. Era ella y su perrita Marinín, vale. Porque la perrita era, y me acuerdo, era Franz, que yo en este programa, por cierto, te contaré que viví una experiencia fundamental. Seguramente lo he contado alguna vez porque es una de las experiencias que transformó mi vida, ¿no? En este programa, que era un programa de sábado noche, típico de variedades, ¿no? Salía bailando, de repente, por uno de los laterales, salía bailando una enfermera y un enfermero, creo que eran, ¿no? Salían bailando. Y entonces tú veías enseguida que el enfermero era una persona de verdad, era un ser humano, y la enfermera era una muñeca. Y bailaban allí, bailaban. Pero cuando terminaba el espectáculo, te dabas cuenta que era al revés. Que quien tú creías que era una muñeca era la persona real, y el otro era el muñeco. O sea, y eso... Muy bien. Bueno, claro, eso, fíjate, para alguien que luego sería escritor, fue una bomba. O sea, de descubrir que el autómata era el otro, ¿no? O sea, esto a mí me rompió la cabeza, ¿no? Recuerdo, hay dos sucesos fundamentales que cuento yo de mi vida. Uno es o sea, que es un poco... yo entonces no lo pude verbalizar de ese modo, ¿no? Pero desde entonces crees que nadie es real, ¿no? Claro, ¿quién es? ¿Quién es la muñeca hinchable? Claro, ¿quién es el real, no? Yo todavía no lo pude verbalizar de ese modo, pero claro, en mi inconsciente entró así, o sea, ¿cuál es la frontera entre lo real y lo imaginario, no? Ese es un suceso. Y el otro es que un día mi padre vino de viaje y me trajo de un regalo que era un ciclista de lata, de latón, que había, pero a quien le dabas cuerda y pedaleaba. Y entonces la rueda de atrás estaba un poquito levantada del suelo, digamos, ¿no? Y giraba. Y entonces aquello era maravilloso, ¿no? O sea, pedaleaba y realmente funcionaba como una bicicleta de verdad, porque movían la rueda. Y era un juguete, bueno, hasta ahí era un juguete normal, de lata, de cuerda y tal. Hasta que un día, desarmando, yo me di cuenta de que no eran las piernas del ciclista las que movían la rueda, sino que en la rueda movían las piernas del ciclista. Es decir, que el motor estaba... Pero claro, la impresión es que el ciclista pedaleaba, y no pedaleaba, era pedaleado, ¿no? Y entonces, aquello fue también una sorpresa parecida a esto, y es como que eso me enseñó que nunca hay que mirar al centro. Es decir, yo siempre, cuando he dado talleres de escritura y tal, he dicho, el significado siempre está en la periferia. Nunca miréis al centro, porque el centro solamente está para engañaros. El significado, si está en alguna parte, está en la periferia. Hay que mirar a la periferia. Y esto, el otro día me estaba acordando, cuando teníamos a Manuel Vicent aquí, porque no sé si lo contó aquí o en otro sitio, un día que él fue a hacer una entrevista a Mario Conde. Y entonces se dio cuenta de que tenía las suelas de los zapatos, Mario Conde tenía así una pierna sobre otra, y vio que los zapatos de Mario Conde estaban desgastados, no eran nuevos,
no eran nuevos ya, y sin embargo la suela estaba intacta. Y claro, dijo, bueno, este hombre, estos zapatos solamente pisan moqueta, no han pisado el suelo de la calle en su vida, ¿no? Y entonces me preguntó, y efectivamente, él salía de la moqueta del despacho a la moqueta del pasillo del banco, de ahí pasaba a la moqueta del coche tal, de ahí llegaba a la moqueta de su casa. Entonces, fíjate cómo mirando lo periférico, consiguió hacer una... Hay un detalle que defina mejor la vida de Mario Conde que ese, mirando la suela de los zapatos. Pero claro, si tú me miras a la cara, no adivinas nada, ¿no? Yeah. Siempre hay que mirar a la periferia, y el significado siempre está en lo banal, por eso en el psicoanálisis, que uno cuando empieza a psicoanalizarse, a lo mejor llega allí en los primeros días, se tumba en el diván y piensa que tiene que contar ahí las grandes cosas de su vida, los grandes dramas. No, y en el psicoanálisis lo mejor es que cuentes las pequeñeces que te han ocurrido, hoy que te han ocurrido, porque ahí es donde está el significado. Y si no está ahí, no está en ningún sitio. Bueno, que te vas a Asturias. Es el último programa que haces en Madrid, de vacaciones. Sí. ¿Vas a poner la estufa de pellets aunque haga calor? ¿O? Bueno, pues ya veremos, porque si ha llovido mucho... Bueno, es que ahí hay un problema, porque a la estufa de pellets hay que secar la casa. El mejor modo de secar, la gente dice que es abrir las ventanas y que corran aire, ¿no? Pero si ha llovido mucho, y creo que estos días ha llovido mucho... puedes enchufar la estufa, pero la estufa lo que produce son nubes interiores, ¿no? Entonces está el deshumidificador, que yo es un aparato que descubrí, como sabes, hace 2 o 3... Lo descubrí después de la pandemia. Sí, lo contaste durante la pandemia, fue que te leíste las instrucciones de arriba abajo. Exacto, y estoy fascinado con el deshumidificador, porque no puedo entender... Claro, tú pones el deshumidificador y en 3 horas tienes 1 litro de agua, ahí, y no puedes comprender que ese litro de agua antes estaba en el aire. Y tú no lo notabas, tú no lo detectabas, ¿no? Entonces, es fascinante a mí esta tontería de que de los 3 estados del agua. O sea, esto de que el agua pueda estar en estado líquido, en estado sólido, hielo, y en estado gaseoso. Cuidado que está Javier San Pedro ahí mirando. es que me parece fascinante. O sea, que haya elementos que puedan adoptar 3 formas distintas y tan diferentes entre sí, ¿no? Bueno, ¿estás nervioso o no? Pues sí, porque viajas esta semana, el domingo te escuchamos desde allí. El domingo ya estaré allí. Estoy nervioso porque yo siempre voy a Asturias con algún proyecto. Sí, pero entonces, ¿te estresas más ahora que antes con los viajes o no? No, también porque me ayudan más, ¿no? Tengo más ayuda de mis hijos y tal. Pero no me estresaría si tuviera que ir al aeropuerto. Aunque ahora ya hay un AVE a Asturias, pero todavía no me he estrenado. Bueno, oye, se me ha olvidado preguntarte por los garbanzos, te pregunto la semana que viene. Esto que escuchábamos al principio. Vale. Ahora cuando salgas, ascensor de la derecha. Sí, no tienes que... Aunque a lo mejor hago un ejercicio de ascetismo y me voy al ataúd. Bueno, pues ten cuidado porque ahora va para abajo, ¿eh? Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.